Hay lugares donde el silencio no significa calma, sino advertencia. Sitios tan abiertos que no hay donde esconderse, donde cada paso que das te aleja más de cualquier ayuda y te acerca a algo que no tiene nombre. El desierto es uno de esos lugares, y no todos los que lo cruzan vuelven a contarlo. Mi nombre es Ana Lucero. Tengo 28 años y soy originaria de Zacatecas. Tomé la decisión de cruzar porque ya no veía otra salida. No fue impulsiva ni valiente, fue desesperada. Cuando llegas a ese punto, el miedo deja de ser un freno y se vuelve parte del equipaje. El grupo con el que iba no era grande. Personas distintas, historias distintas, pero con el mismo objetivo. Avanzábamos siguiendo indicaciones simples, confiando en que el camino que nos mostraron era el correcto. Nadie hablaba demasiado. En el desierto, guardar energía es más importante que desahogarse. Desde el inicio, el lugar se sintió incorrecto, no peligroso de inmediato, sino equivocado. El terreno era demasiado plano, el horizonte demasiado limpio, como si nada pudiera ocultarse, y aún así, sentía que algo nos observaba desde lejos. No había animales visibles, no había ruido, solo pasos sobre la arena y respiraciones contenidas. Conforme avanzábamos, el paisaje comenzó a repetirse. Las mismas formaciones, las mismas sombras, los mismos tonos. Era difícil saber si realmente nos movíamos o si el desierto nos estaba dando vueltas lentamente. Cada tanto veía objetos semienterrados en la arena, botellas vacías, ropa desgastada, mochilas rotas. Nadie decía nada, pero todos entendíamos lo que significaban. En un punto, el grupo se detuvo para descansar. No demasiado tiempo, solo lo suficiente para recuperar el aliento. Fue entonces cuando noté algo extraño. A cierta distancia, había marcas en la arena que no coincidían con nuestros pasos. No eran huellas recientes, pero tampoco tan antiguas. Iban en una dirección distinta a la nuestra. Seguimos avanzando. El calor comenzó a sentirse más pesado, más denso. Cada respiración costaba un poco más. El desierto parecía absorber todo, incluso el sonido. No había viento, no había movimiento alrededor. Era como caminar dentro de una imagen fija que no cambiaba sin importar cuánto avanzáramos. Empecé a notar que algunos del grupo miraban constantemente hacia atrás, no como si alguien nos siguiera, sino como si temieran quedarse rezagados. El miedo no era perderse, era quedarse solos, porque en ese lugar, estar solo no era una posibilidad, era una sentencia. Más adelante, vi algo que me hizo detenerme unos segundos. A un costado del camino, casi cubierto por la arena, había algo que no pertenecía al paisaje. No era basura común. Era una mochila abierta, vacía, con el cierre roto. Alrededor, la arena estaba hundida de forma irregular, como si alguien hubiera estado ahí mucho tiempo. Nadie quiso acercarse demasiado. Seguimos caminando, pero a partir de ese punto el ambiente cambió. No porque hubiera ocurrido algo visible, sino porque la idea de que el desierto no estaba vacío se volvió imposible de ignorar. Algo había pasado ahí antes, algo que no terminó bien. Y mientras el sol seguía cayendo con una indiferencia absoluta, entendí algo que me heló la sangre. Ese camino no estaba marcado para guiarnos, estaba marcado por quienes no lograron salir de él. Después de dejar atrás la mochila semienterrada, el grupo avanzó con menos orden. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo se había roto. Ya no caminábamos con la misma confianza. Cada quien cuidaba su propio paso, su propia sombra, como si el desierto hubiera reducido todo a una lucha individual. El terreno empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Pequeñas elevaciones, zonas donde la arena se hundía más de lo normal, tramos donde caminar costaba el doble. El avance se volvió más lento y desorganizado. En varios momentos, al levantar la vista, no lograba ubicar a todos al mismo tiempo. Fue entonces cuando noté la primera ausencia. No ocurrió de golpe.
Simplemente, al girar la cabeza, una de las siluetas que venía unos metros atrás ya no estaba. No escuché pasos alejándose, no hubo gritos, no hubo señales claras, solo un espacio vacío donde antes caminaba alguien. El grupo se detuvo por instinto, pero nadie retrocedió demasiado. Mirar atrás en ese lugar se sentía como perder tiempo vital. Seguimos avanzando. Conforme pasaban los minutos, empecé a notar más señales inquietantes, huellas que aparecían junto a las nuestras y luego se desvanecían. Zonas de arena removida, como si algo hubiera sido arrastrado. Objetos sueltos que no reconocía como parte de nuestro grupo. El calor no disminuía, al contrario, se sentía más agresivo, más cercano, como si el sol estuviera demasiado bajo para esa hora indefinida del día. El aire era seco, cortante, y cada respiración raspaba por dentro. Nadie se detenía a descansar ya. El miedo a quedarse atrás era más fuerte que el agotamiento. En otro punto, volví a notar una ausencia, esta vez más cercana. Alguien que caminaba a pocos pasos ya no estaba. No había huellas claras de que hubiera cambiado de dirección. Simplemente no estaba. El grupo se reducía sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo ni cómo. El desierto empezó a sentirse más estrecho, aunque el paisaje seguía abierto. Era una contradicción difícil de explicar. Todo estaba a la vista, y aún así, sentía que algo nos cerraba el paso lentamente. Como si el espacio mismo decidiera cuánto nos permitía avanzar. A lo lejos, comenzamos a ver algo que no habíamos visto antes. Una estructura baja, apenas visible contra el horizonte. No parecía una casa ni un puesto claro. Era demasiado irregular. Algunos lo tomaron como una posible señal de civilización. Otros lo miraban con desconfianza. A medida que nos acercábamos, la forma se volvió más clara. No era un refugio. Era una construcción improvisada, hecha con restos de madera, telas desgastadas y metal oxidado. Alrededor había más objetos abandonados. Zapatos, botellas, mochilas rotas. Demasiadas para ser casualidad. El grupo volvió a detenerse. Nadie quería acercarse demasiado, pero nadie quería alejarse. Ese lugar parecía haber sido usado muchas veces. No como descanso, sino como punto final. La arena alrededor estaba compactada, marcada por pasos antiguos, por movimientos repetidos. Fue ahí donde comprendí algo con absoluta claridad. No éramos los primeros en pasar por ese camino, y muchos de los que lo hicieron no siguieron avanzando. Mientras retomábamos la marcha, sentí que el silencio se volvía más pesado que nunca. No era solo la falta de sonido. Era la sensación de que el desierto estaba lleno de historias que nadie terminó de contar. Y aunque todavía no lo sabíamos, el desierto aún no había terminado de decidir cuántos de nosotros iba a dejar salir. Seguimos avanzando sin un orden claro. El grupo ya no se movía como uno solo, sino como fragmentos que intentaban no quedarse atrás. El cansancio era visible en todos, pero nadie se detenía. En ese punto, detenerse significaba aceptar algo que ninguno estaba listo para enfrentar. El terreno comenzó a inclinarse ligeramente. No era una subida evidente, pero cada paso costaba más. La arena se metía en los zapatos, en la ropa, en la boca. Sentía la lengua seca, pesada, como si el cuerpo estuviera racionando hasta la última gota de energía. En algún momento, me di cuenta de que ya no veía a la mitad del grupo. No sabía cuándo había ocurrido. No hubo un punto exacto en el que pudiera decir, aquí se quedaron. Simplemente, dejaron de estar. El desierto los había absorbido sin ruido, sin prisa. Intenté concentrarme en seguir caminando, en mantener la vista al frente. Mirar demasiado alrededor solo aumentaba la sensación de pérdida. A cada lado del camino improvisado, comenzaban a aparecer más objetos, algunos apenas visibles bajo la arena, otros expuestos por completo, como si el viento se hubiera encargado de mostrarlos. Vi restos de ropa infantil, una gorra descolorida,
Un zapato pequeño. Nadie comentó nada, pero ese fue el momento en el que entendí que el desierto no distinguía edades, ni historias, ni razones. Solo tomaba. El calor empezó a mezclarse con algo peor. Mareo. Visión borrosa. La línea del horizonte se ondulaba, como si no fuera real. Por momentos tenía la sensación de que caminaba en círculos, de que el paisaje se repetía a propósito, burlándose de nosotros. En un punto, alguien cayó. No tropezó, simplemente se detuvo y no pudo continuar. Nadie se acercó demasiado, no por falta de humanidad, sino por miedo. Miedo a que detenerse fuera contagioso, miedo a quedarse ahí. Seguimos avanzando, cada paso se sentía más automático. Ya no pensaba en llegar, ni en cruzar, ni en el futuro. Pensaba solo en no detenerme, en no sentarme, en no cerrar los ojos demasiado tiempo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. A lo lejos, vi figuras que no se movían. No parecían personas caminando. Parecían personas de pie, inmóviles, repartidas por el desierto. Conforme avanzaba, entendí que no estaban ahí para guiar a nadie. Eran cuerpos abandonados, algunos apenas reconocibles, otros cubiertos casi por completo por la arena. El desierto no los escondía, los exhibía. En algún momento, ya no supe cuántas horas o días habían pasado. El tiempo dejó de tener sentido. Solo recuerdo haber seguido caminando hasta que el cuerpo ya no respondió igual. Hasta que el miedo dejó de ser urgencia y se convirtió en una calma peligrosa. No sé exactamente cómo salí de ahí. No recuerdo el punto exacto en el que el desierto me soltó. Solo sé que, cuando finalmente estuve a salvo, había algo en mí que no había regresado. Desde ese día, cada vez que escucho hablar del desierto como un simple obstáculo, como una prueba de resistencia, siento un escalofrío. Porque no es solo un lugar, es un límite. Un lugar donde muchas personas entran creyendo que van a cruzar y terminan convirtiéndose en parte del paisaje. Y lo más aterrador no es que el desierto mate en silencio, es que sigue ahí, esperando, sabiendo que siempre habrá alguien más dispuesto a intentar cruzarlo. Hay decisiones que no se toman pensando en el riesgo, sino en la urgencia. Cuando alguien te dice que el tráiler es seguro, que solo es aguantar un poco, no te está mintiendo del todo. Lo que no te dice es que, una vez que la puerta se cierra, ya no hay forma de pedir ayuda. Mi nombre es Miguel Herrera. Tengo 36 años y soy originario de Michoacán. Acepté subir al tráiler porque era la opción más rápida, no la mejor, no la más segura, la que estaba disponible. En ese punto del camino, uno deja de escoger y empieza a aceptar. El lugar donde nos subieron no tenía nada especial. Un tramo de carretera secundaria, lejos de miradas curiosas. El tráiler estaba detenido, con la parte trasera abierta apenas unos minutos. Subimos rápido, sin tiempo para pensar demasiado. Éramos más personas de las que yo esperaba. El interior era oscuro y estrecho. El aire ya se sentía pesado desde el inicio. Apenas había espacio para acomodarse bien. Algunos se sentaron en el suelo, otros se quedaron de pie, apoyándose como podían en las paredes metálicas. Antes de que pudiera ubicar bien a todos, la puerta se cerró. El golpe metálico resonó por todo el interior. El tráiler arrancó casi de inmediato. El movimiento nos hizo perder el equilibrio por un momento. Nadie hablaba mucho. No hacía falta. El sonido del motor y el traqueteo constante eran suficientes para recordarnos que ya no había vuelta atrás. Conforme avanzábamos, el calor empezó a acumularse. No era inmediato, pero sí constante. El aire se volvía cada vez más espeso, como si el espacio se encogiera poco a poco. Respirar requería más esfuerzo del que debería. Intenté moverme un poco para acomodarme mejor, pero no había mucho margen. Cada cuerpo ocupaba un lugar exacto. Noté que algunos respiraban con dificultad.
Otros mantenían los ojos cerrados, como si gastar energía en mirar fuera un lujo. Después de un rato, empecé a escuchar sonidos que no venían del motor. Golpes leves, irregulares, como si alguien tocara suavemente la pared desde afuera. No era constante. Aparecía y desaparecía. Algunos lo notaron, otros prefirieron ignorarlo. El tráiler tomó varias curvas cerradas. Cada movimiento hacía que los cuerpos se presionaran unos contra otros. El metal crujía con cada vibración. El espacio parecía protestar por llevar más peso del que debía. En algún punto, el calor se volvió insoportable. El aire ya no circulaba. Cada respiración era corta, superficial. Noté que alguien cerca de mí se había deslizado hasta quedar sentado, con la cabeza baja, sin moverse mucho. Fue entonces cuando sentí algo que me heló la sangre. Un olor distinto. No era sudor ni metal caliente. Era algo más profundo, más pesado. Un olor que no correspondía a un viaje corto ni a personas vivas compartiendo espacio. Nadie dijo nada, pero varios empezaron a moverse incómodos como si todos lo hubiéramos percibido al mismo tiempo. El tráiler siguió avanzando. Y mientras el aire se hacía cada vez más difícil de respirar, entendí que ese viaje no se trataba solo de aguantar el camino, sino de sobrevivir a lo que ya estaba ocurriendo dentro. El calor siguió aumentando sin tregua. El aire ya no solo era pesado, era escaso. Cada respiración parecía robarle oxígeno a alguien más. Nadie hablaba, pero el movimiento dentro del tráiler se volvió más frecuente. Pequeños ajustes, cambios de postura, intentos inútiles por encontrar un punto donde el aire fuera un poco más respirable. El olor volvió a hacerse presente, esta vez más claro. No venía de una sola persona. Parecía surgir del fondo del tráiler, mezclándose con el calor y el metal caliente. Algunos comenzaron a cubrirse la nariz con la ropa, no para evitar el olor, sino para no pensar demasiado en su origen. En cierto momento el tráiler frenó bruscamente. Los cuerpos se movieron todos al mismo tiempo, chocando entre sí. Alguien cayó al suelo y no volvió a levantarse de inmediato. El silencio se tensó aún más. Nadie sabía si ayudar o conservar energía. El tráiler se detuvo por completo. El motor quedó encendido, pero el movimiento cesó. El calor no disminuyó. Al contrario, sin el aire que entraba con el avance, el interior se volvió asfixiante. Pasaron varios segundos sin que ocurriera nada más. Nadie afuera abría la puerta, nadie avisaba. Fue entonces cuando alguien al fondo comenzó a golpear el metal. No era desesperado, era rítmico, como si intentara llamar la atención sin gastar fuerzas. El sonido retumbaba en el espacio cerrado, amplificado por las paredes. Algunos se movieron incómodos, otros intentaron ignorarlo. El olor se intensificó. En un punto, alguien logró arrastrarse hasta el fondo del tráiler. No podía ver bien desde donde estaba, pero noté cómo se quedaba inmóvil por unos segundos. Luego retrocedió lentamente, empujándose con las manos, como si hubiera visto algo que no podía procesar de inmediato. No dijo nada, solo negó con la cabeza. El tráiler volvió a moverse de pronto. El motor aceleró, y el movimiento nos lanzó otra vez unos contra otros. Nadie preguntó nada. Nadie quiso confirmar lo que ya empezaba a ser evidente. Algo no estaba bien desde antes de que subiéramos. Conforme avanzábamos, varias personas comenzaron a perder fuerza. Algunos respiraban de forma irregular. Otros ya no respondían cuando se les tocaba el hombro. El espacio se llenó de un miedo distinto, más urgente, más físico. Fue entonces cuando entendí qué era lo que provocaba el olor. No era algo que acabara de ocurrir. Era algo que ya venía con nosotros desde el inicio. Alguien había subido al tráiler sin estar bien. Tal vez herido, tal vez enfermo, tal vez algo peor. Y el calor, el encierro y el tiempo estaban acelerando un proceso que nadie había querido reconocer. Cada kilómetro que avanzábamos, el tráiler se convertía menos en un medio de transporte y más en una trampa. No solo por el encierro, sino por lo que llevábamos dentro.
Y mientras el aire se hacía cada vez más insuficiente, entendí algo que me llenó de terror. Si el tráiler no se detenía pronto, no todos íbamos a llegar vivos. El tráiler avanzaba con sacudidas irregulares, como si el camino se hubiera vuelto más agresivo. Cada bache hacía que los cuerpos chocaran unos contra otros. El aire ya no circulaba. Respirar era una tarea consciente, lenta, medida. Nadie desperdiciaba energía en moverse sin necesidad. El olor se volvió imposible de ignorar. No era solo putrefacción, era una mezcla densa de humedad, metal caliente y algo orgánico que llevaba demasiado tiempo encerrado. El calor aceleraba todo. El espacio parecía encogerse con cada minuto. Al fondo, alguien dejó de moverse por completo. No hubo aviso ni dramatismo. Simplemente quedó inmóvil, como si el cuerpo hubiera decidido detenerse antes que la mente. Nadie se acercó de inmediato, no por falta de humanidad, sino por miedo a confirmar lo que todos temían. El tráiler volvió a frenar. Esta vez no fue suave. Los cuerpos se apilaron unos contra otros. El motor siguió encendido, pero no avanzábamos. El silencio se llenó de respiraciones desordenadas, de pequeños sonidos que delataban el agotamiento. Pasaron minutos sin que ocurriera nada afuera. El calor aumentó. El aire se volvió casi inexistente. Varias personas comenzaron a deslizarse hasta el suelo, buscando una postura que exigiera menos esfuerzo. Algunos respiraban con dificultad evidente. Otros ya no reaccionaban cuando se les tocaba. Alguien volvió a golpear el metal, esta vez con más urgencia. El sonido era débil, apagado por el calor y la falta de fuerza. No hubo respuesta. El tráiler seguía detenido, como si nadie supiera o nadie quisiera abrir. En la penumbra, pude distinguir mejor el fondo del espacio. Fue entonces cuando vi algo que no había querido aceptar antes. Había una figura tendida desde el inicio del viaje. No se había desplomado durante el trayecto. Ya estaba ahí cuando subimos. El cuerpo había sido acomodado entre cajas y objetos, como si fuera parte de la carga. No estaba vivo cuando arrancamos. El tráiler volvió a moverse de repente. El motor aceleró con fuerza. El movimiento arrastró el cuerpo unos centímetros, dejando claro lo que muchos ya sospechaban. El olor tenía una razón. El encierro había hecho el resto. Varias personas comenzaron a entrar en pánico. No gritos, no llanto. Un pánico silencioso, desesperado, que se notaba en la forma en que respiraban, en cómo buscaban aire donde ya no lo había. El calor se volvió insoportable. El metal quemaba al tacto. El tráiler frenó una vez más. Esta vez, el motor se apagó. La puerta trasera se abrió de golpe, y una ráfaga de aire entró como una salvación violenta. Algunos cayeron hacia adelante, buscando oxígeno. La luz exterior reveló el estado real del interior: cuerpos agotados, sudorosos, algunos inconscientes, y al fondo, la figura que nadie había querido mirar. Nos bajaron rápido, sin preguntas, sin revisiones. El tráiler volvió a cerrarse poco después. No vi qué hicieron con lo que quedó adentro. No quise verlo. Me alejé con las piernas temblando, tratando de entender cómo algo así había sido posible, cómo nadie había dicho nada, cómo habíamos aceptado subir sin mirar, sin preguntar, sin pensar en lo que ya estaba ahí antes de nosotros. Desde ese día, cada vez que veo un tráiler detenido en una carretera, recuerdo ese calor, ese olor, ese silencio cargado de miedo, porque aprendí algo que no se olvida, que hay viajes que no solo ponen en riesgo tu vida, hay viajes donde cargas con la muerte desde el inicio y no lo descubres hasta que ya es demasiado tarde. Hay viajes donde el peligro no está en caer, sino en seguir avanzando como si nada hubiera pasado. En el tren, aprender a no mirar abajo es una regla no escrita, porque una vez que lo haces, ya no puedes fingir que todo sigue igual. Mi nombre es Oscar Ramírez. Tengo 33 años y soy originario de Guerrero.
Subí al tren porque no había otra forma. No era una decisión valiente ni impulsiva. Era la única que quedaba. Cuando el tren pasa, no espera a que estés listo. O te subes o te quedas atrás. El grupo con el que viajaba no era fijo. Algunas personas subían en ciertos tramos y otras desaparecían sin que nadie preguntara demasiado. En ese camino, hacer preguntas es perder tiempo. El tren avanzaba con sacudidas constantes, con un ruido metálico que no se detenía nunca. Dormir era imposible. Descansar, un lujo. Desde el inicio, el trayecto se sintió distinto a lo que me habían contado. No por el frío o la velocidad, sino por la cantidad de gente que iba sobre los vagones. Demasiada. No había espacio real para moverse con seguridad. Cada quien cuidaba su lugar como podía, aferrándose al metal, calculando cada movimiento. En uno de los tramos, el tren redujo un poco la velocidad. Aprovechamos para acomodarnos mejor. Fue entonces cuando escuché un ruido distinto. No era el metal del tren ni el viento golpeando. Era un golpe seco, breve, que no coincidía con el movimiento normal. Al principio pensé que alguien había soltado algo, una mochila, una botella. Nadie reaccionó de inmediato. En el tren, los ruidos extraños son comunes, pero ese sonido no se repitió, y el silencio que vino después se sintió demasiado pesado. Minutos más tarde, noté algo raro en la forma en que algunos miraban hacia adelante. No miraban el camino, miraban el vagón siguiente. Había tensión en sus cuerpos, una rigidez que no estaba antes. Nadie decía nada, pero varios comenzaron a acomodarse con más cuidado, evitando ciertos movimientos. Fue entonces cuando entendí que algo había ocurrido. El tren volvió a acelerar. El viento golpeaba con fuerza. Mirar hacia abajo era una mala idea, pero la curiosidad es difícil de controlar cuando el cuerpo ya está tenso. Bajé la vista solo un poco, lo suficiente para ver el rastro. Entre las piedras del camino, a un costado de las vías, había algo que no pertenecía al paisaje. No era basura ni carga caída. Era una prenda de ropa enganchada entre las rocas, moviéndose con el paso del tren, como si señalara lo que había pasado segundos antes. No vi a nadie caer, pero todos supimos que alguien ya no estaba arriba. Nadie gritó, nadie pidió detener el tren, nadie preguntó nada. La regla no escrita volvió a imponerse. Seguir adelante, no mirar atrás, no llamar la atención. Pero a partir de ese punto, el viaje cambió. El espacio se volvió más tenso. Cada movimiento se hacía con miedo. El vagón ya no se sentía como un medio de transporte, sino como un lugar donde cualquier error podía convertirse en el último. El tren no se detendría por nadie, y mientras avanzábamos con el ruido constante del metal bajo nosotros, entendí algo que me apretó el pecho. Ese no había sido el primer accidente del día, y el tren todavía no había terminado de cobrar lo suyo. Después de ese golpe seco, el grupo dejó de moverse con naturalidad. Nadie lo dijo, pero todos empezamos a calcular cada cambio de postura, cada intento por acomodarnos. El tren avanzaba con la misma fuerza de siempre, pero la sensación arriba del vagón era distinta, como si el metal estuviera más resbaloso, menos confiable. Conforme pasaban los minutos, noté que algunas personas ya no ocupaban el mismo lugar, no porque se hubieran movido, sino porque el espacio estaba vacío. Lugares donde antes había alguien aferrado al borde ahora estaban libres, sin mochilas, sin rastros claros de cuándo se habían ido. El grupo se hacía más pequeño sin ruido. En uno de los tramos, el tren volvió a reducir la velocidad. El viento ya no golpeaba igual, y el ruido del metal cambió de tono. Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba. Pasos sobre el vagón. No eran los movimientos torpes de alguien tratando de equilibrarse. Eran pasos firmes, medidos que no coincidían con la desesperación del resto. No los vi de inmediato, pero los sentí. La vibración era distinta. Alguien caminaba entre los vagones con demasiada seguridad. Varias personas se tensaron al mismo tiempo.
Algunos bajaron la cabeza, otros se pegaron más al metal, tratando de hacerse pequeños. Cuando por fin alcancé a distinguirlos, entendí por qué nadie decía nada. Eran dos hombres que se movían con total control, como si conocieran el tren de memoria. No parecían migrantes improvisados. Llevaban el rostro cubierto y se desplazaban sin dificultad, incluso cuando el vagón se sacudía. No se detuvieron a ayudar a nadie. No revisaron si alguien estaba bien. Caminaban observando, evaluando. En cierto punto, uno de ellos se inclinó hacia el borde del vagón, justo donde alguien iba demasiado cerca del límite. No lo tocó de forma evidente, solo se colocó ahí, obligándolo a moverse. El tren dio una sacudida fuerte. No vi el momento exacto. Solo escuché el golpe contra el metal y luego el vacío. Cuando levanté la vista, ese espacio ya estaba libre. No hubo tiempo para reaccionar. El tren no disminuyó la velocidad. Los hombres siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo. No estaban ahí para viajar. Estaban ahí para limpiar el vagón. Seguían avanzando, reduciendo espacio, obligando a algunos a moverse hacia zonas más peligrosas. Nadie se defendía, nadie gritaba. El miedo era demasiado grande y el tren demasiado imparable. Cada paso de esos hombres hacía que el vagón se sintiera más inclinado, más traicionero. En un punto, uno de ellos miró directamente hacia donde yo estaba. No levantó la mano, no hizo ningún gesto. Solo sostuvo la mirada el tiempo suficiente para que yo supiera que me había visto, que había tomado nota de dónde estaba y cuánto espacio ocupaba. El tren volvió a acelerar. El viento regresó con fuerza. Los hombres comenzaron a moverse de nuevo, saltando entre vagones con una facilidad aterradora. A lo lejos, escuché otro golpe seco, luego otro. El sonido del metal se mezclaba con algo peor, el silencio inmediato que venía después. Cuando finalmente desaparecieron hacia la parte frontal del tren, el vagón quedó en un estado distinto, no más tranquilo, más vacío, mucho más vacío. El miedo ya no era caer por error. El miedo era que alguien decidiera que sobrabas. Y mientras el tren seguía su camino sin detenerse, entendí que ese viaje ya no dependía de la suerte, dependía de pasar desapercibido el tiempo suficiente. Después de que los hombres desaparecieron entre los vagones delanteros, el silencio se volvió más pesado que el ruido del tren. Nadie se movía. Nadie intentaba acomodarse mejor. Cada quien se quedó exactamente donde estaba, como si cualquier cambio pudiera llamar la atención equivocada. El vagón se sentía distinto. No solo más vacío, sino más inestable. Con menos peso distribuido, cada sacudida se sentía más violenta. El metal crujía bajo nosotros y el viento golpeaba con más fuerza. El tren no había cambiado. Los que habíamos cambiado éramos nosotros. Intenté no pensar en cuántos faltaban. Mirar alrededor era peligroso. Contar espacios vacíos hacía que la mente se fuera a lugares de los que costaba regresar. Me concentré en mantener el equilibrio, en sentir el metal bajo mis manos, en no cometer ningún error. En un tramo especialmente irregular, el tren volvió a reducir la velocidad. Fue apenas perceptible, pero suficiente para que algunos intentaran moverse. Fue un error. El vagón se sacudió de lado a lado y uno de los que estaba cerca del borde perdió apoyo por un segundo. No cayó de inmediato. Se aferró con desesperación, pero no había nadie dispuesto a ayudar. No porque no quisiéramos, porque sabíamos lo que pasaría si alguien se movía demasiado. El tren volvió a acelerar y el cuerpo desapareció del borde como si nunca hubiera estado ahí. El sonido fue breve. Luego, nada. El ruido constante del tren se encargó de borrar cualquier rastro. Seguimos avanzando durante lo que pareció una eternidad. El paisaje cambiaba, pero arriba del vagón todo se sentía igual. Frío, metal, miedo. En algún punto, el cansancio empezó a ganar terreno. Las manos dolían, los músculos temblaban. Mantenerse despierto y alerta era cada vez más difícil. Fue entonces cuando volví a escuchar pasos.
No venían del frente esta vez, venían desde atrás. Los hombres regresaban, no corrían, no parecían apurados. Caminaban con la misma seguridad de antes, revisando el vagón que ya habían limpiado. Observaban los espacios, evaluaban quién seguía ahí, quién ocupaba demasiado lugar, quién se veía más débil. Uno de ellos se detuvo a pocos pasos de mí. No hizo nada durante unos segundos. Solo permaneció ahí, balanceándose con el movimiento del tren. Sentí cómo la atención caía sobre mí como un peso real. No necesitaba tocarme para decidir algo. En ese momento, el tren frenó con violencia. Todos perdimos el equilibrio. Los cuerpos se movieron, chocaron, resbalaron. Fue un caos breve, pero suficiente. Sentí como alguien era empujado contra mí y luego hacia el borde. No vi quién fue. No tuve tiempo de procesarlo. Cuando el tren retomó la velocidad, el espacio junto a mí estaba vacío. Los hombres siguieron avanzando y desaparecieron otra vez. No celebraron, no se comunicaron. Actuaban como si todo fuera parte del trayecto normal. Con el paso del tiempo, el tren finalmente redujo la velocidad hasta casi detenerse. Algunos comenzaron a bajar en tramos donde el vagón quedaba a baja altura. Yo también lo hice cuando vi la oportunidad. Salté sin pensar demasiado, rodé por el suelo y me quedé ahí, escuchando cómo el tren se alejaba. No miré atrás. Me quedé un largo rato respirando, sintiendo el frío del suelo, tratando de convencerme de que había terminado. Cuando por fin me levanté, el silencio alrededor se sintió irreal, demasiado limpio después de tanto ruido. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un tren a lo lejos, no pienso en viajes ni en destinos. Pienso en ese vagón, en los espacios vacíos, en los golpes secos que nadie comenta, porque aprendí algo que no se olvida, que el tren no solo avanza, el tren selecciona, y que hay caminos donde sobrevivir no depende de la fuerza ni del valor, sino de no ser el siguiente en desaparecer. Hay lugares donde la gente entra buscando descanso y sale perdiendo algo que no sabe nombrar. Las casas de paso prometen refugio, pero no todas están hechas para proteger. Algunas solo existen para ver quién llega, y quién no hace falta que se vaya. Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 26 años y soy originaria de Oaxaca. Llegué a esa casa de paso porque ya no podía seguir caminando. El cuerpo no responde igual después de tantos días, y cuando te dicen que hay un lugar seguro para dormir, no haces muchas preguntas. La casa estaba en las afueras de un poblado pequeño. Desde fuera no parecía peligrosa. Una construcción vieja, de muros desgastados, y un portón metálico siempre medio abierto. Había gente entrando y saliendo con normalidad. Eso fue lo que me tranquilizó al principio. Adentro el ambiente era distinto. No violento, no hostil, solo controlado. Todo parecía tener reglas no escritas. Dónde sentarse, cuándo moverse, a qué áreas no acercarse. Nadie las explicaba, pero todos parecían conocerlas. Había muchas personas, algunas descansando en el suelo, otras sentadas contra las paredes. No todos se veían igual. Algunos parecían llevar días ahí, otros acababan de llegar. Lo extraño era que nadie parecía tener prisa por irse. Conforme pasó el tiempo, empecé a notar algo inquietante. Las personas nuevas eran observadas con demasiada atención, no por curiosidad, sino como si alguien estuviera evaluándolas. Los que llevaban más tiempo ahí apenas levantaban la vista. La comida era escasa, pero suficiente para mantenerte ahí. El descanso no era profundo. Siempre había movimiento, pasos, puertas que se abrían y cerraban. No era un lugar para relajarse, era un lugar para esperar. Noté que algunas personas desaparecían entre la noche y la mañana. No había despedidas ni comentarios. Simplemente ya no estaban. Cuando preguntabas por alguien, nadie respondía con claridad. Cambiaban el tema, miraban a otro lado.
En una de las paredes vi marcas que no parecían parte del desgaste normal. Rayones profundos, como si alguien hubiera golpeado o rascado el muro con desesperación. No estaban en un solo punto. Aparecían en distintos lugares a diferentes alturas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché movimiento en una zona que no había visto antes. Una puerta al fondo del lugar, siempre cerrada durante el día, se abrió por unos segundos. Alcancé a ver un pasillo oscuro, demasiado largo para una casa tan pequeña. Alguien entró por ahí. La puerta se cerró de nuevo, y esa persona no volvió a salir. Fue entonces cuando entendí que esa casa no era un punto de descanso, era un punto de selección. Al amanecer, la casa se sentía distinta, no más tranquila, sino más ordenada. Las personas se movían con cuidado, como si supieran exactamente qué espacios podían ocupar y cuáles no. Nadie hablaba de los que ya no estaban. Los lugares vacíos se aceptaban con una naturalidad que resultaba inquietante. Noté que quienes llevaban más tiempo ahí tenían rutinas claras. Sabían cuándo formarse para recibir comida, en qué momento podían salir al patio y cuándo era mejor permanecer quietos. Los recién llegados, en cambio, eran observados con atención. No por todos, por unos cuantos que parecían tener autoridad sin necesidad de demostrarla. En cierto punto, vi cómo un grupo pequeño era llevado hacia la parte trasera de la casa. No hubo resistencia ni confusión. Caminaban como si esa fuera una indicación normal. La puerta del pasillo volvió a abrirse, revelando la misma oscuridad profunda que había visto la noche anterior. Se cerró poco después. El resto del día transcurrió con una calma tensa. Cada tanto, alguien nuevo llegaba y ocupaba un espacio. Cada tanto, alguien desaparecía. La casa se mantenía llena, pero las caras cambiaban. Era un flujo constante, silencioso, perfectamente controlado. Empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Ventanas selladas desde afuera, candados en puertas internas, marcas en el piso que indicaban que ciertos muebles se movían con frecuencia, siempre hacia el mismo lugar. Todo parecía diseñado para dirigir a las personas sin que se dieran cuenta. Al caer la noche, el ambiente se volvió más pesado. Las luces se redujeron a lo mínimo. El movimiento dentro de la casa disminuyó, pero no se detuvo. Escuché pasos en el pasillo oscuro. No uno solo, varios. Ida y vuelta. Siempre el mismo trayecto. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de desaparecer personas al azar. Había un criterio. Algunos se quedaban días, otros solo horas. Los que eran llevados al fondo compartían algo en común. Estaban demasiado cansados, demasiado heridos, demasiado solos. Esa noche, alguien a pocos metros de mí fue despertado y guiado hacia la parte trasera. No opuso resistencia. Apenas podía mantenerse en pie. La puerta se cerró una vez más. No volvió a abrirse en toda la noche. Intenté mantenerme alerta, moverme lo justo, no destacar. La casa no era violenta de forma directa, pero eso la hacía más peligrosa. No necesitaba gritos ni fuerza. Funcionaba porque nadie sabía exactamente qué ocurría al fondo, y porque nadie quería averiguarlo. Mientras me mantenía despierta, escuchando el movimiento constante del pasillo, comprendí algo que me heló la sangre. Esa casa no ayudaba a migrantes, ayudaba a que el camino siguiera avanzando, sin los que ya no podían, y yo empezaba a sentir que estaba siendo observada con más atención de la necesaria. La tercera noche dentro de la casa fue distinta. No hubo movimiento temprano ni el ruido habitual de personas acomodándose. El silencio era demasiado limpio, demasiado intencional. Me levanté despacio, tratando de no llamar la atención, y fue entonces cuando noté que varios de los que habían llegado conmigo ya no estaban. Los espacios vacíos no parecían recientes. Estaban acomodados, limpios, como si nadie hubiera dormido ahí. La casa no mostraba señales de caos ni de prisa. Funcionaba con una precisión inquietante. Poco después, vi como uno de los hombres que parecía tener control del lugar me observaba más de lo normal.
No se acercó, no hizo ningún gesto, solo se quedó ahí, evaluando. Su mirada no era amenazante, pero sí definitiva, como si algo ya estuviera decidido. Esa tarde, la puerta del pasillo volvió a abrirse durante más tiempo del habitual. Nadie fue guiado de inmediato. El pasillo quedó expuesto unos segundos más, lo suficiente para que pudiera ver mejor. No era un simple corredor, era un espacio más grande de lo que la casa permitía por fuera. Había colchonetas viejas, objetos personales apilados, mochilas abiertas y ropa doblada sin cuidado. No parecía un lugar de paso, parecía un lugar de descarte. El olor era distinto ahí atrás, no fuerte, pero sí permanente, como aire que no se renueva. Entendí entonces que las personas no desaparecían esa misma noche, permanecían ahí un tiempo, lo suficiente para dejar de ser un problema, lo suficiente para que nadie preguntara por ellas. Esa noche supe que me tocaba, no porque alguien me lo dijera, sino porque todo cambió a mi alrededor. Me asignaron un lugar distinto para dormir, más cerca del pasillo. Dejaron de ignorarme. Ahora sabían exactamente dónde estaba. No esperé a que me buscaran. En el momento en que la casa se sumió en la calma nocturna, me levanté y caminé hacia la salida con pasos lentos, midiendo cada movimiento. Nadie me detuvo. Nadie levantó la voz. Crucé el portón metálico y salí sin correr, convencida de que, si lo hacía, algo pasaría. Caminé sin mirar atrás hasta perder la casa de vista. No supe qué fue de los que se quedaron. No quise saberlo. Continué mi camino con el cuerpo cansado y la mente rota, entendiendo que algunos lugares no están hechos para ayudarte a seguir, sino para decidir quién ya no sigue. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de casas de paso, recuerdo ese pasillo demasiado largo, esas puertas que se cerraban sin ruido y esos espacios que se vaciaban sin explicación, porque aprendí algo que no se dice en voz alta, que en el camino migrante no solo hay peligros visibles, hay lugares que funcionan como filtros silenciosos, y si no te mueves a tiempo, terminas formando parte del inventario de lo que el camino dejó atrás. Hay momentos en el camino en los que ver un uniforme te tranquiliza. Crees que, pase lo que pase, ya no estás solo. El problema es que, en ciertas rutas, la diferencia entre un retén real y uno falso solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Mi nombre es Luis Ángel Torres, tengo 39 años y soy originario de Chiapas. Después de dejar la casa de paso, el grupo con el que viajaba avanzó por carreteras secundarias, evitando caminos principales. La idea era simple: moverse rápido y no llamar la atención. La noche avanzaba sin incidentes hasta que, a lo lejos, vimos luces detenidas en medio del camino. No eran muchas, pero eran suficientes para obligarnos a reducir la marcha. Conforme nos acercábamos, distinguimos conos, una camioneta atravesada y varias figuras de pie. Parecía un retén. Había hombres usando chalecos oscuros, algunos con linternas colgando del pecho. No gritaban ni hacían movimientos bruscos. Todo se veía ordenado, demasiado ordenado para una carretera tan aislada. Aún así, nadie se atrevió a cuestionarlo. Nos hicieron avanzar despacio. Las luces iluminaban solo lo necesario. No se veía más allá del punto exacto donde estábamos. El resto del camino quedaba sumido en la oscuridad, como si el mundo terminara ahí. Noté detalles que me incomodaron. Los vehículos detenidos no parecían revisados. No había patrullas oficiales visibles. Los hombres no se comunicaban entre sí de forma clara. Se movían poco, pero sabían exactamente dónde colocarse. Uno de ellos se acercó lo suficiente para observarnos con detenimiento. No pidió documentos ni hizo preguntas evidentes. Solo miró. Su atención se detenía en algunas personas más que en otras. Evaluaba sin prisa. A un costado del camino, pude distinguir una zona más oscura, como un desvío improvisado. No había señalamientos,
pero varios de los que pasaban eran guiados hacia ahí. No regresaban al camino principal. El grupo comenzó a tensarse. Nadie hablaba, pero todos entendíamos que algo no estaba bien. Ese no era un retén normal. No había registro, no había orden real, solo una selección silenciosa. Cuando fue nuestro turno de avanzar, sentí una presión en el pecho difícil de explicar. La calma aparente del lugar no tranquilizaba. Al contrario, hacía que todo se sintiera definitivo, como si cada decisión tomada ahí no tuviera marcha atrás. Mientras nos indicaban reducir aún más la velocidad, vi cómo uno de los hombres levantaba la linterna y señalaba hacia el desvío. No a todos, solo a algunos. Y en ese momento entendí que ese retén no estaba ahí para detener el camino. Estaba ahí para decidir quién no debía seguirlo. El grupo avanzó unos metros más hasta quedar completamente rodeado por las luces. No eran reflectores potentes, solo linternas colocadas en puntos exactos, lo suficiente para vernos sin dejar ver nada más. El resto de la carretera desaparecía en la oscuridad. Los hombres comenzaron a moverse con mayor precisión. Ya no observaban a todos. Se enfocaban en personas específicas. Bastaba una mirada un poco más larga, un gesto casi imperceptible, para que alguien fuera separado del grupo y guiado hacia el desvío. No había forcejeos. No hacía falta. La seguridad con la que actuaban era suficiente para paralizar a cualquiera. Los que eran llevados no regresaban. El desvío se los tragaba sin ruido, sin explicaciones. Noté que el grupo se hacía más pequeño. No de golpe, sino de forma escalonada. Cada pocos minutos alguien dejaba de estar a mi lado. Nadie preguntaba. Nadie reclamaba. El miedo había impuesto silencio. Intenté memorizar detalles. La camioneta atravesada no tenía placas visibles. Los chalecos no tenían insignias claras. Las armas, aunque no siempre visibles, estaban ahí. No apuntaban, no amenazaban. Solo existían como recordatorio. En un punto, uno de los hombres levantó la mano y el grupo se detuvo por completo. Caminó despacio entre nosotros, observando con detenimiento. Se detenía frente a algunos, los evaluaba de pies a cabeza y luego seguía avanzando. Cuando pasó frente a mí, sentí cómo se detenía un segundo más de lo normal. No dijo nada. No hizo ningún gesto claro. Simplemente siguió caminando. Ese segundo fue suficiente para que el miedo se instalara de forma definitiva. A unos metros, escuché el sonido de un motor encendiéndose fuera del camino principal. No era un vehículo grande, era algo más pequeño, oculto entre la vegetación. Poco después, ese sonido se perdió en la distancia. El retén seguía funcionando con calma. No había prisa, no había errores. Cada persona que era separada parecía haber sido elegida desde antes, como si el destino de algunos se hubiera decidido mucho antes de llegar a ese punto. En cierto momento, uno de los hombres hizo una señal distinta. El grupo restante fue indicado a continuar por el camino principal. Nadie se movió de inmediato. El miedo a dar el siguiente paso era tan grande como el miedo a quedarse. Finalmente avanzamos. Mientras nos alejábamos, miré de reojo hacia el desvío. No vi nada, ninguna luz, ningún movimiento, solo oscuridad cerrada, como si ese camino no existiera hasta que alguien era enviado hacia él. Seguimos caminando durante un largo tramo sin hablar. Nadie mencionó a los que faltaban. Era más fácil fingir que nunca estuvieron ahí. Cada paso nos alejaba del retén, pero la sensación de peligro no disminuía, porque entendí algo que me heló la sangre. Ese retén no era improvisado, era parte del camino. Y aunque habíamos logrado pasar, no podía quitarme la idea de que, para algunos, ese había sido el último punto del viaje. Seguimos caminando durante un largo tramo sin detenernos. Nadie volteó atrás. Nadie habló de los que ya no estaban. El silencio era una forma de protección. Nombrar lo ocurrido habría hecho todo más real, más pesado, más difícil de cargar. Conforme avanzábamos, el camino se volvió más irregular.
El grupo que quedaba era pequeño, demasiado pequeño para haber pasado por ahí minutos antes. Cada paso resonaba con una conciencia incómoda. Habíamos sido elegidos para seguir, y no sabíamos por qué. Después de un tiempo, encontramos algo que no esperaba ver tan pronto. A un costado del camino, oculto entre la maleza, había restos recientes de paso humano. Huellas profundas, colillas aún húmedas, marcas de neumáticos que no pertenecían a vehículos grandes. El desvío no terminaba en la nada. Conectaba con algo más. Más adelante, el olor llegó antes que la imagen. Un olor pesado, imposible de confundir. No era basura ni animales. Era algo que llevaba demasiado tiempo sin aire. El grupo se detuvo sin que nadie lo indicara. Nadie quería avanzar, pero nadie quería quedarse. Entre los árboles, a una distancia prudente del camino, vimos vehículos detenidos. No patrullas, camionetas comunes, sin placas visibles. Alrededor, sombras moviéndose con calma. No había gritos, no había caos. Todo parecía organizado, casi rutinario. No nos acercamos más. No hacía falta. Ahí entendimos qué pasaba con los que eran separados en el retén. No los llevaban para revisarlos. No los devolvían. No los dejaban seguir. Los absorbía una estructura que no necesitaba esconderse porque nadie iba a buscar ahí. Seguimos avanzando sin hacer ruido, rodeando la zona lo más posible. El miedo ya no era inmediato. Era profundo, constante, como una presión que no se va. Cada sonido del entorno nos hacía detenernos. Cada sombra parecía moverse un segundo más de lo normal. Conforme nos alejábamos, algo empezó a tener sentido. Yo no había sido elegido para el desvío porque no encajaba en lo que buscaban. No estaba herido. No estaba solo. No parecía vulnerable. No representaba utilidad inmediata. Eso fue lo que me dejó pasar. Esa idea me persiguió durante el resto del camino. No como alivio, sino como una carga. Porque entendí que el retén no era un punto aislado. Era parte de un sistema que funciona porque se alimenta de la desesperación y del silencio. Días después, ya lejos de ese lugar, escuché rumores entre otros migrantes. Historias que coincidían demasiado. Retenes que no aparecían en ningún registro. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Caminos que todos conocen pero nadie señala. Desde entonces, cada vez que veo luces detenidas en una carretera solitaria, no pienso en ayuda ni en autoridad. Pienso en ese desvío oscuro y en los que nunca regresaron para contar lo que pasó ahí. Porque aprendí algo que no se olvida. Que en el camino migrante, no todos los peligros persiguen. Algunos esperan pacientemente y te dejan pasar solo cuando no les sirves. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.